Y aquí en Proyectos Federales estamos interpretando un poco la economía, ¿no? Cómo vienen las cosas, cómo van las cosas. Y Gustavo dejó picando una pregunta que creo va a ser respondida de distintas áreas, desde lo político y lo económico, que tiene que ver justamente con el tema del endeudamiento. Tomar deuda, ¿cómo nos afecta? ¿Cuándo nos afecta? ¿Y a quiénes afecta? Diputado. El diputado. Bueno, vamos a hablar con él. Yo le voy a contestar con palabras de mi abuelo, porque el liberalismo viene sosteniendo que un país anda bien, un país es serio, cuando tiene crédito externo y cuando lo usa. Los más desarrollistas dicen que además habría que usarlo en obras de infraestructura, pero la idea central siempre es que el país se endeude, porque vivimos en un mundo interconectado, etcétera. Mi abuelo a mí me enseñaba de chiquito que una familia anda bien no cuando tiene deuda, sino cuando no debe. De modo que yo, más que la diferencia entre la micro y la macro, etcétera, etcétera, de los técnicos, hay una cuestión real. Estamos viviendo un mundo, por más interconectado que esté, donde la mayor potencia mundial tiene más del 100% de su PBI en deudas, y esas letras las tienen, curiosamente, los que perdieron la Segunda Guerra Mundial. Alemania y Japón tienen todas las letras de la Reserva Federal norteamericana, ¿no? Dentro de ese ejemplo ellos pueden hacerlo porque exportan la inflación al emitir, por ser el dólar la moneda de cambio internacional, prestan un servicio y lo cobran. Si no, tampoco soportarían. Pero nuestros países, cuando toman deuda y cuando esa deuda no se invierte en mejorar las condiciones de productividad de nuestro propio país, es un endeudamiento que es imposible de pagarse, y se ha demostrado en la etapa anterior, y ya están endeudando 2 generaciones de argentinos nuevamente. ¿Cómo creció la deuda argentina? ¿Dónde nació? Nace fuertemente en el 82, porque este es otro tema que la gente está ignorando. En el 82 el PBI tenía 40.000 millones de dólares. La nación debía 20.000 millones de dólares. Cuando perdemos la guerra de Malvinas, la dictadura cívico-militar, los militares llaman a los civiles, a 20, 30 civiles, empresarios. Y ahí nació lo que después Macri contó que es el Círculo Rojo. Ese es el Círculo Rojo. Eran 20, 30 empresarios. Y le dicen, miren, tenemos que entregar poder, tenemos que llamar a elecciones, vamos a hacer el último negocio. ¿Cuánto deben ustedes? Y dijeron 22.000 millones de dólares. Bueno, el Estado Nacional se va a hacer cargo. Nos hicimos cargo, todos los argentinos, de la deuda de 22 empresas, entre las cuales estaba Macri, no en 1.000 millones, sino en 270, 300 y pico, según algunos. Y ahí nace la deuda. Cuando la relación entre deuda y PBI argentino, que era 40.000 millones de dólares, fue 1 a 1, ya se hizo la Argentina absolutamente imposible de financiarse. Este es el problema, que después, hasta llegar a Néstor, que hace una quita importante, y hasta la restauración conservadora que hicieron estos, pagándole una deuda ilegítima a los fondos buitres, y el endeudamiento posterior de más de 97.000 millones de dólares nuevos, que se suman a lo anterior. Bueno, entonces estamos ante esta coyuntura. La teoría liberal es esa. Si debemos, está bien. Y la teoría nuestra y la realidad nuestra es que cada vez que debemos, nos fundimos y pagan los pobres. Hernán, vamos a un hecho, digo, cotidiano. 2017, escenario electoral, octubre, se habla de que hay que bajar el déficit. Lo de bajar el déficit lo dejamos eventualmente para otro programa. Pero ¿cuánto se va a pagar de intereses el año que viene? Y lo que representa los intereses en cuanto a presupuesto de salud, de educación y demás. Esa cuenta, ¿sí?, que serían los intereses en nuestra economía familiar de la tarjeta de crédito y demás, ¿cuánto vamos a pagar de intereses? Te la tiro para atrás. Sí. En realidad, a ver, cuando uno observa el presupuesto de 2016 se hace en el 2015. Tenía previsto 7% para pago de intereses, que era más o menos lo que se venía destinando en los últimos 5 o 6 años, más o menos. 7%. En el 2017 eso sube al 11% del PBI. ¿Y 2018? 4 puntos, bueno, todavía no está el presupuesto, ¿no? En el 2016 hay sobreejecución, claro, porque naturalmente lo que hace Cambiemos es paga más de lo que tenía previsto, porque en la práctica además no cumple ni siquiera el presupuesto, supera eso porque tenía que pagar. Esos puntos son resultado del endeudamiento nuevo, esto que decía él. Entonces, vos tenés que sacar 4 puntos de tu PBI, destinarlos a, obviamente, no lo podés destinar a salud, educación, a cualquiera de las políticas públicas, y destinarlo a ello, a cualquiera de las políticas. Uno, con la motivación que tiene Cambiemos, imagina que lo van a querer recortar de jubilaciones, que lo van a querer recortar de cualquier tipo de empleo
que tenga un perfil vinculado a los ingresos de las mayorías populares, por lo tanto profundizar el esquema regresivo. Es decir, la deuda, y esto también es una realidad histórica, la deuda siempre fue un motor de concentración económica y de transferencia de ingresos de sectores populares a los sectores concentrados. Muchas gracias a ambos. Gracias por haber venido. Bueno, buenísimo, ¿no? Y nos quedan muchísimas preguntas, pero ahora sí, vamos a un corte y después vamos a hablar de salud, de muchísimos temas importantísimos. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Bueno, ahora continuamos, vamos a hablar de salud, de muchísimos temas. Yo siempre digo, cada vez que tocamos estos temas, no sé si a la gente le estamos quitando el sueño, le estamos generando nuevas patologías. Vamos a tratar de ayudarlo. Bueno, porque obvio, las enfermedades psicosomáticas existen, ¿no? ¿Hasta qué punto uno tiene que decir, bueno, uno va escuchando las distintas opiniones, cada uno tiene la suya, pero bueno, ahora sí, vamos a hablar de salud y con profundidad. De dos temas. Primero comenzamos por las mujeres. Presentamos a la doctora, dale. Muy buenas noches, bienvenida doctora María Cecilia Darayo, ¿no? Exacto. Correcto, subdirectora de Somnos, Medicina del Sueño. Ella también es médica del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. ¿Qué temita vamos a tocar? Insomnio, causas, consecuencias y realmente qué hacemos cuando no puedo dormir. Cuando no puedo dormir. Mientras tanto, si le parece, vamos presentando al doctor Carlos Trillo. Carlos, nuevamente, gracias por estar en el programa. Has retomado acá tu columna. Y bueno, este tema, esa línea delgada, ¿no? Que existe, bueno, pues en este caso lo mencionamos en la apertura del programa, cuando uno tiene alguna marca. Lo voy a utilizar con mi terminología porque me imagino que los pacientes van así a verte, pero de pronto está en la línea delgada de la cirugía estética y la línea delgada de que sea con algún riesgo patológico, que sea cancerígeno, ¿no? Exactamente, por eso es importante el control médico siempre, en todo sentido. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a comenzar con la doctora. Doctora, insomnio, primero, ¿a qué definimos insomnio? No me puedo dormir, a ver, ¿cómo viene el tema? ¿Cómo es esto? Y diferenciarlo de hoy no pude dormir, ¿no? Porque, a ver, una diferencia debe haber importante. Exacto, bueno, en realidad siempre se habla de insomnio cuando una persona tiene problemas para quedarse dormido, para mantener el sueño o ambas, y que esto repercute en su funcionamiento al otro día. Porque si no, hay gente que duerme poco, por ejemplo, son dormidores cortos y funcionan perfecto durante el día. Esa persona es un dormidor corto, no tiene un insomnio. Bien. Y es muy peligroso medicarlo. Usted maneja el lenguaje dormidor corto. ¿Qué significa? Puede haber gente que durmiendo 4 horas bien, con profundidad, sin interrupción, rinda bien en el trabajo. Exactamente. En general, la necesidad de sueño es algo que se hereda. Pero cuando, a ver, nos enseñaron de chiquito, discúlpeme, la interrumpo porque esto hay que marcarlo, porque son los mitos o las creencias populares de chiquito, que hay que dormir 8 horas. Bueno, yo les desafío a todos en su familia que se fijen, porque todos tenemos en las familias o en varias familias, por ejemplo, los que necesitan pocas horas para dormir y que eso viene en la familia, porque es un gen. Eso se define en los primeros meses de la vida. Lo mismo que el que es más matutino o más vespertino. Ya en los primeros meses de la vida se ve el que funciona muy bien de día y el que funciona mejor de noche. Y lo mismo el que necesita más horas o el que necesita menos horas. Y es peligroso cuando eso cambia.
en la vida. Por ejemplo, claro, porque si el que durmió poco siempre de golpe empieza a dormir mucho, hay que ver qué está pasando, y viceversa. ¿Qué puede pasar? A ver. Bueno, por ejemplo, tener una patología del sueño, que el sueño no es de la suficiente calidad y por eso necesita aumentar las horas. Y viceversa, el que dormía siempre mucho y de golpe empieza a dormir poco, bueno, ese ya puede estar padeciendo un insomnio. Doctora, ¿es un mito o es una realidad que cuanto más grande nos vamos poniendo, menos dormimos? Puede decir, mi abuelo que duerme con 4 horas a las 6 de la mañana ya está levantado, 5:30, con 4 horas alcanza y le sobra. ¿Es cierto o no? Lamentablemente los años, así como vienen con las arrugas, vienen con fragmentación del sueño, sobre todo. Y bueno, y después la cantidad de horas también depende del gasto. Esto es algo que pasa, que lo vemos muy frecuentemente en la consulta. Me jubilo y de ser una persona muy activa, de golpe todo el día frente a la tele, duermo la siesta. Y claro, a la noche no voy a dormir las 7, 8 horas que dormía antes. Seguro que necesito 5, porque si dormí 1 hora de siesta y no hice nada en todo el día... Pero le repregunto, vinculado... Es también el sueño es una reparación, es una recuperación, y si no gastamos no tenemos nada para recuperar. Relacionado con la reparación y con el gasto, ¿sí? Por ejemplo, le doy otro comentario, un deportista de alto rendimiento, cuando entra en una etapa de mayor entrenamiento, ¿puede ser que el organismo le requiera más sueño? En general, las personas que tienen un alto entrenamiento duermen muy bien y muy profundo, es un sueño muy profundo y de mucha recuperación, pero ojo... En los picos, yo digo en los picos. Cuidado, porque el sobreentrenamiento viene con insomnio. Ya estamos llegando a una situación de estrés. Ya no es un gasto normal, es un gasto que está agotando recursos y por ende puede desencadenar el insomnio. Yo voy a decir algo, no sobreentrenamiento. Cuando no vamos al gimnasio, porque el doctor también se dedica a la cirugía estética, no vamos al gimnasio, hay que hacer deporte. Hacemos deporte, pero dejamos de hacer durante 2 meses. Vamos, nos duele todo y como dice la doctora, no dormimos bien, ¿no? Exactamente. Claro, en este caso no es que sea un sobreentrenamiento, sino para el estándar que venía realizando, el esfuerzo fue mucho. Disminuyó el gasto por ahí, por eso uno deja de dormir también tanto como antes. ¿La alimentación influye a la noche? Por ejemplo, cuando comemos en cantidad y rápido a dormir porque mañana hay que levantarse para ir a trabajar. Bueno, sí. Discúlpeme que vamos a darle, quiero hacer un comentario al doctor. No, quiero preguntarle, porque siempre se dijo que a veces el sueño fisiológico puede ser, el sueño normal, reemplazado con medicación que ayude, tipo sedantes, ansiolíticos y demás. ¿Es lo mismo ese sueño que se consigue con pastillas, medicamentos, gotas y demás, al sueño normal? Últimamente hay algunos fármacos que han logrado reproducir una arquitectura del sueño bastante parecida a la normal, pero los fármacos actúan sobre neurotransmisores y como tales provocan acostumbramiento, tolerancia, o sea, no es, si uno sigue, no es que va a esto poder persistir. Y además no tiene sentido, hay que preguntarse por qué no puedo tener un sueño normal todos los días. Usar un hipnótico de estos de última generación para una situación puntual... Hipnótico, discúlpeme, yo sé que usted no puede ser la marca, sino nosotros, pero en común denominador, no, me tomé un Rohypnol, me tomé un Valium, lo que sea, y esos son los que... Muy mal consejo, ¿no es cierto? Exactamente. Tienen que ser absolutamente prescriptos y hoy por hoy, para el insomnio que todos hemos tenido, que es un insomnio relacionado con una situación de estrés al otro día, o con un disgusto en el día de hoy, o con un estrés transitorio, una mudanza, un examen, bueno, ¿quién no lo ha padecido? Bueno, el divorcio ya es un subagudo. Estrés permanente. Es un estrés subagudo, digamos. Está considerado eso dentro del estrés subagudo, lo mismo que cuidar a una persona enferma, padecer una enfermedad. Digamos, son situaciones que generalmente no duran 2 o 3 días, sino que pueden durar meses. Pero para el estrés, para el insomnio agudo, hay algo que uno puede tomar para esos 2 o 3 días y después suspenderlo y es una indicación adecuada. Decíamos de la comida. La comida, a ver, hay alimentos, que claramente son estimulantes y eso los conocemos todos, el café, mate, té, chocolate, bebidas cola, todos tienen sustancias estimulantes. Las sustancias estimulantes duran 8 horas en la sangre, o sea que todo lo que consumamos después de las 4 de la tarde lo vamos a llevar a la cama. Así que eso hay que mirarlo siempre. Y si uno tiene el sueño sensible, es mejor eso cuidarlo. Dice, bueno, pero tal toma café y no le pasa nada. Bueno, pero si yo tengo el sueño sensible, lo tengo que mirar a eso y cuidarme. Por supuesto que las carnes rojas
tienen una serie de aminoácidos que también son estimulantes. Conviene evitarlas de noche. Bien. Por supuesto, las comidas copiosas, muy condimentadas, no es lo mejor para llevar a la cama, ¿no? Tampoco. Bien. Vamos a hacer un vuelco de página, después retomamos con el tema nacional. Para un vuelco de página. Doctor, ahí en esa línea delgada entre tener una patología, una queratosis, una mancha que uno producida por el sol, ¿dónde está la estética y dónde está la cuestión patológica que usted agregó o especificó que tiene que ser primero revisado por un médico para que haga el diagnóstico, ¿no? Es importante que en este tipo de programas se hable de la línea que va de lo que es la estética a lo que es una lesión que puede malignizarse a futuro. Estas lesiones por lo general son en personas que... ¿Sirve la foto anterior que tenemos ahí? Sí. Son personas que generalmente están muy expuestas al sol y que el paso del tiempo y la exposición prolongada al sol provoca, o sea, esa es la factura que te pasa a la piel por haberla agredido tanto tiempo. Obviamente la evaluación es fundamental, la evaluación por el médico, por el dermatólogo, el cirujano, y gracias a Dios este tipo de lesiones tiene un tratamiento. Son tratables. Son tratables, inclusive aquellas que son precancerosas o cancerosas. Hoy el control médico es básico, aquella lesión cancerosa, hoy el cáncer de piel es tratable y curable, obviamente agarrado a tiempo y controlado, pero estas lesiones que podrían algunas considerarse como precancerosas se tratan. Hay un montón de equipamiento médico, por lo general el paciente le da más bolilla al tema estético que al tema orgánico o al tema, digamos, de que hay una lesión que apareció ahí y dice, no, me salió una mancha y no cree que puede o que tiene potencial de poder malignizarse. La verdad, la consulta por una cuestión estética y no por lo que podría llegar a ser. Pero bueno, uno como médico tiene que decirle que esta lesión, obviamente después de hacer un diagnóstico y determinar que es o un léntigo solar, que son esas mayorías de manchas que ves, y cuando tienen relieve se llaman queratosis actínicas, actínicas viene de sol también, entonces son tratables con un montón de láseres, de tratamientos dermatológicos o peelings químicos, pero por lo general, agarrado a tiempo, este tipo de lesiones se tratan, pero con la particularidad de que si vos nuevamente te exponés al sol, estas lesiones van a recidivar. Estás en el horno. Van a volver. Van a volver. Es que van a volver y hasta más grande pueden vamos volver. Vamos a este tema. Vamos a repreguntar. Siempre, ustedes saben que el mecanismo periodístico es la repregunta, inclusive para la gente que está atrás, que tenemos muchísima audiencia, y principalmente en el interior del país, son los que escriben las preguntas que decimos las trasladamos a los médicos. Pero, no sé, no tuve la formación adecuada. Era joven, no le di pelota al médico. Así como se habla, tomé sol, me vino la mancha. Tuve la suerte que dice, no tenés un problema cancerígeno, ¿me la puedo quitar? ¿Usted trabaja en esa? ¿Se puede quitar esa mancha que estéticamente no queda bien? Sí, hay equipos de láser o luz pulsada intensa es, las siglas son IPL, Intense Pulse Light, lo que hace es captar la melanina de esa mancha. Esa lesión es un acúmulo de melanina en una zona, las células de esa región generan mucha melanina, el láser capta esa mancha, lo hipercalienta, como que lo cauteriza. El día del tratamiento el paciente se va con la lesión un poquito irritada, roja, con un eritema. A los 2 o 3 días pareciera como que pintaste esta mancha más oscura, como si le hubieses pasado una tinta. Es como que esa melanina de la lesión se concentra y a partir del 5º, 6º, 7º día descama como si fuese una tela de cebolla y se cae la mancha. Eso sí, tenés que cuidarte después para que no recidive, porque las células de ese lugar donde vos tenías la mancha tienen la capacidad de, al ser estimuladas por el sol, generar melanina. Entonces, es como un mecanismo de defensa que tiene el organismo para proteger a la piel, bloqueándolo con una tinta, un pigmento, que en este caso se llama melanina, para que se protejan los rayos solares, para que se proteja la piel de los rayos solares. ¿Cómo es la mancha de edad? ¿Viste cuando van pasando los años se van generando manchas típicas de la edad? Sí. A ver, ¿y cómo una persona mayor puede confundir o no confundir una mancha de edad con lo que puede ser una mancha provocada por el sol? Porque por las imágenes, por lo que se ve, son bastante parecidas. Sí, son muy parecidas y generalmente el diagnóstico diferencial de una lesión precancerosa esta
es la irritación, el ardor, la picazón, el crecimiento. Generalmente en una lesión precancerosa es muy rápido, muchas veces tiene relieve. El léntigo por lo general tiene una forma más redondeada. La lesión, ¿qué es el léntigo? El léntigo es la mancha. El léntigo es la mancha. Tiene una lesión, una forma más redondeada. Por ahí la lesión precancerosa es bien asimétrica, pero tiene más sintomatología, es decir, hincha más, pica, eritema, está rojo. Ese tipo de diagnósticos diferenciales debes hacer, y hasta en algunos casos hacer una biopsia, sacar un pedacito con un sacabocado nada más y lo mandás a analizar al anatopatólogo y le pone nombre y apellido de lo que vos estás sospechando. Bien. Qué tema, bueno, qué tema importante. O sea, es realmente recuperable. Es recuperable, y lo que sí, el paciente que consulta por una cuestión estética y tiene este tipo de lesiones, sepa que estas manchas le dan la apariencia de más años, generalmente se dan en pacientes más añosos, entonces el sacarlos rejuvenece la zona, rejuvenece la piel, y obviamente hay que tener un cuidado post-tratamiento adecuado para que no recidiven tan rápido. En la era del bienestar, de la estética, lo vemos, a ver, hasta en las campañas políticas, ¿no? Que se hizo más allá de la anécdota que fue, ¿te acuerdas? La de Menem, la abeja, la abeja de Menem. La picadura de la abeja. ¿Cómo? La picadura de la abeja. La picadura abeja de Menem y demás, pero obviamente el mercado masculino está ingresando mucho también en el mercado de la estética corporal, ¿no? Sí, claro. El hombre también quiere verse bien, no solo por una competencia en su trabajo, sino porque la imagen de cada uno, el famoso metrosexual. El famoso metrosexual es aquella persona que, siendo masculino, quiere cuidarse, que usa cremas, que tiene un corte de pelo moderno, que se viste bien o que le gusta vestirse bien. Yo la verdad que aplaudo a aquellas personas, hombres, que les gusta verse bien, no solo porque vivo de todo esto, sino porque me parece que el hombre, tanto la mujer, que fue en un momento el 100% de la consulta eran mujeres. Hoy vas a mi consultorio y tenés de cada 10 personas, 8 que son mujeres y 2 que son hombres. Bien. Sí, cada vez más. Veo, doctora, estamos hablando acá de igualdad de género ante la estética, ¿no? Claro. No, pero vamos más allá de este pequeño paréntesis. Vamos a volver al tema del sueño. Realmente fueron muchos datos contundentes y demás. El tema de las interrupciones en el sueño, ¿sí? Las interrupciones en el sueño, ¿las percibimos o no las percibimos? Me levanto a la noche para ir al baño, ¿es una interrupción al sueño? No, por supuesto. ¿Y entonces? A ver, vamos por partes. Es bastante normal hacer un pequeño despertar que nadie recuerda después de cada ciclo de sueño. Bien. Pero espere, si usted habla de cada ciclo, explíqueme qué es cada ciclo. Un ciclo de sueño es todas las etapas del sueño, más la etapa de soñar, completas, más o menos dura 90 minutos cada ciclo en la noche. Hay 3 o 4 ciclos por noche, entre 90 y 120 minutos. Bien. O sea, cada 90 a 120 minutos hay un pequeño despertar. Eso es un resabio, digamos, de la época de las cavernas. Pues el sueño es un estado de desprotección. Entonces uno se despierta para ver si está todo bien y se vuelve a dormir, ni se acuerda, se empieza a acordar esos despertares cuando ya hay luz, cuando ya hay un cambio en el medio, que es lo que nos pasa a todos. Es normal, 5 o 6 de la mañana. Es importante el horario en el que dormimos. Bueno, no es lo mismo dormir, a ver, una persona que trabaja por una actividad a la noche y duerme de día, que una persona que trabaja durante el día y duerme en un horario nocturno, como debería ser, ¿no? Exactamente. Es un esfuerzo de adaptación el trabajo nocturno, y hay que cuidar mucho la higiene del sueño. Eso es siempre lo que recomendamos, ¿no? La higiene del sueño. Yo justo vamos a ver si vemos otra foto en la cual hay un chico con un celular en la mano en la cama. A ver si la tenemos, creo que es la próxima foto. Porque principalmente aquellos factores que pueden influenciar a última hora. Ahí tenemos esta foto, ¿sí? Se la podemos congelar ahí. Yo, por ejemplo, lo veo, no voy a decir, como tengo hijos, en alguno de mis hijos. ¿Y este tema puede generar insomnio? Sí, esto genera insomnio y ya hoy por hoy hay trabajos. Pero quiero volver un minuto a la fragmentación. Sí, fragmentación. Generalmente, cuando un paciente consulta por insomnio de fragmentación, es indicación de hacer un estudio de sueño,
¿Por qué? Porque puede haber una patología que esté provocando la fragmentación. Trastornos del movimiento, trastornos respiratorios, hay más de 100 patologías del sueño. Y los que roncamos algo que, como diría la gente, ¿qué onda? ¿Qué pasa? A ver, el roncador es algo muy ¿Pero eso frecuente. puede generar también insomnio? No, ya es cuando hay apneas o hay algún otro tipo es un insomnio cuando ya pasa al grado de patología, porque roncar es bastante frecuente y si no... La mujer también ronca, pues es una discusión que uno tiene también, ¿no? Sí. ¿Lo acepta usted, doctora, como profesional? La realidad es que después de la menopausia las mujeres todas nos empatamos con los hombres, no hay nada que decir. Bueno, volviendo al tema de las pantallas, hoy por hoy ya está demostrado, todo lo que tenga retroiluminación azul, como las pantallas de celular o de tablet, confunde a la melatonina en el cerebro, a la secreción de la melatonina, y la inhibe. Nosotros para dormirnos necesitamos melatonina. Ponemos la pantalla e inhibimos su secreción. Entonces vamos atrasando la preparación del sueño, porque la melatonina no es que es un hipnótico natural, sino que es un preparador de toda la cascada de eventos que llevan a dormirse, que es bastante compleja. Así que hoy por hoy se sabe esto. En general lo que recomendamos es 1 hora y media, 2 horas antes de que uno se va a dormir, cortar con toda la pantalla cerca de la cara. La televisión lejos, en un ambiente oscuro, es lo mismo, no pasa. Mirar la tele en la cama no es recomendable, ¿no? No es lo mejor, no es lo mejor. En general no lo recomendamos. No lo recomendamos como escuchar radio con la gente que le voy a preguntar, voy a cambiar al doctor. Yo me río porque yo cuando prendo la tele me duermo. Si me la apaga no me duermo. Pero bueno, cada uno tiene sus tips. Bueno, por eso es cada uno difícil, tiene sus pero tips. Si hay problemas. Pero bueno, el abordaje del sueño lleva para muchísimas preguntas. Exacto. Cerramos con el doctor. Entonces, recomendaciones para la gente cuando, porque vinculado con verse bien. Mucha gente asocia el verse bien cuando estamos en pleno invierno, apenas empieza la primavera, voy a tomar sol, que tenés un lindo color, y después vienen los problemas de la mancha de la piel, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que nosotros debemos siempre ser honestos y sinceros con todos nuestros pacientes y decirle, el sol que va de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde te broncea más rápido, pero realmente te mancha, te arruga, te provoca lesiones precancerosas. Es un gran aliado del cirujano plástico, ¿entendés? Pero yo no lo podría recomendar, no debería recomendarlo, obviamente no lo recomiendo. Y siempre usar un protector solar. El protector solar hay que aprender a usarlo. No es ponerte a la mañana antes de ir al sol y nunca más. Si vas al agua, a la pileta, al mar, ese protector solar se puede ir siendo y vos cada 2 horas o cada 3 horas te deberías reponer esa protección solar que te genera un bronceado, digamos, no tan intenso, pero que te protege la piel de todo este tipo de cosas que pueden pasarte. Así que es fundamental que se proteja del sol todos los seres humanos. No es lo mismo, yo tengo casi 50 años, no es lo mismo el sol de esta época que cuando yo era más chico. Esta protección que ha perdido la Tierra, que los rayos solares influyen muy directamente y la verdad que dañan, se ve muchísimo más cáncer de piel en esta época que cuando yo era más chico. Bueno, realmente muy interesante ambos. Y con esta, más allá del ámbito científico, que es lo que ustedes hicieron, de manera entretenida pudimos comunicar. Así que nuevamente muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, nos hemos quedado sin programa. Nos vemos la semana que viene. La semana próxima. Chau.